Bueno, Mona, es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista, por recibirnos. No, a vosotros por venir, la verdad. Bueno, por presentar primero a Mon. Ella es, bueno, pedagoga, sexóloga, es asistenta sexual y es también la, bueno, escritora, que después vamos a hablar de su libro, ¿no? Como en la segunda parte de la entrevista, Sí, va. que lo tenemos por aquí, La resurrección de las monstruas, con una portada muy chula también. La ilustré yo. ¡Ah, wow! Sí, ¿ves? Ya También eres tienes una más ilustradora, para también que... eres ilustradora, ¿no? Esto yo Era lo he más visto por hobby que ahí. otra cosa, pero sí, la acabé ilustrando yo al final la portada, corriendo el día antes de maquetar, o sea que ¡Wow! historias. Sí. Bueno, ahí queda, ¿no? Como decir, en plan, lo conseguí incluso Total, en las esta... peores adversidades. Y también eres la co-creadora de la primera formación de asistencia sexual. Sí, que Eh, realizó junto a mi compañera Alexa Castillo, que está ahí por México. ok, o sea, además es internacional, ¿no? Sí, no sé, enseguida se crearon esas alianzas España-México, ella también es terapeuta sexual, una mujer con diversidad funcional y enseguida hicimos como un tándem súper chulo y bueno, ya llevamos casi 3 años, o sea que hay Ostras, recorrido. eso te iba a preguntar, ¿cuánto lleváis con la formación? Sí, con la formación justamente ahora aún hay inscripciones abiertas para la 5ª edición, o sea que sí, pues aproximadamente vamos a hacer casi unos 3 años ya. Wow, no es poco, ¿eh? Sí, 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 ha ido bien, ha ido bien. Pues, bueno, tenemos una entrevista previa que os recomendamos que veáis a Antonio Centeno, pero íbamos a repetir quizá algunas preguntas, pero bueno, nos interesaba tener como las dos perspectivas, ¿no? Y sobre todo la tuya desde la figura del asistente sexual. Entonces, empezar quizá por lo más básico, ¿qué es la asistencia sexual? Pues, a ver, para mí la asistencia sexual es un acompañamiento sexual que se realiza pues, a personas con diversidad funcional, sobre todo de carácter físico, que requieran un acompañamiento para poder explorar su autoerótica, su propio cuerpo, su deseo, y tanto a nivel individual como en pareja, porque igual también hay pues, dos personas o las personas que quieran practicar ese encuentro erótico, ¿no? Que igual necesitan de este recurso porque si la movilidad es reducida, bueno, pues esa autonomía se va perdiendo y igual necesitan de ese recurso humano como para poder dar ese apoyo en ese momento dado. Ok, entonces hablamos siempre de la autoerótica, ¿no? Es un apoyo instrumental para la autoerótica, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, para mí es la base porque parte de esos derechos sexuales que tenemos, ¿no? Cada uno, cada una, y el derecho sexual del autoerotismo, del poder acceder a nuestro cuerpo, me parece fundamental. Y si no existe la figura como tal, bueno, se van limitando, ¿no? Esos derechos. Hay algunas personas que sí que pueden asumir esos derechos sexuales y otras que igual no. No, desequilibrio hay. Y cómo, o sea, es decir, hablamos de una cuestión efectivamente de derechos, ¿no? O sea, entendemos que el poder explorar tu propio cuerpo tiene que ser, o sea, está reconocido en la Está actualidad. exacto, está reconocido y bueno, y para mí la asistencia sexual justamente marca que unos derechos están súper vulnerados, ¿no? Porque en el fondo, pues como es para las personas con diversidad funcional, porque a nivel social se sigue viendo como que son personas que la sexualidad, que no tienen sexualidad, no que no les pertenece, es que ni siquiera tienen, no se Claro. concibe como desde ahí. Sigue habiendo como unos prejuicios, unos estereotipos que giran alrededor de, bueno, de la figura de la discapacidad y la sexualidad, como si eso, como si no existiera, como si no tuvieran, o bueno, se les infantiliza muchísimo. Entonces, claro, si son eternas criaturas, no llegan a esa edad adulta donde entra esa esfera sexual, ¿no? Porque la gente pues normalmente concibe el sexo como coito, como penetración, pero la sexualidad es súper abierta y es súper amplia, y sexualidad también puede ser un beso, puede ser darte la mano con tu pareja dando un paseo o compartir fantasías sexuales. Entonces tenemos que ampliar un poquito más esa mirada de sexualidad para poder llegar a entender también esta figura. Es muy interesante porque, bueno, desde Explorar el Deseo un poco también el proyecto es abrir este marco, ¿no? Entonces, al final estamos entendiendo que las personas con diversidad funcional es como tienen todo que decir ahí, ¿no? O sea, como desde también otras sensibilidades muchas veces. Has tocado como un tema pues muy fuerte, que es el de pensar que las personas con diversidad funcional, o muchas de ellas, son como seres asexuados, ¿no? Totalmente. Y esto es algo que entiendo que vivís mucho un poco las consecuencias dentro de la asistencia sexual, o quizá quien accede ya a la asistencia sexual
son personas que Ya he hecho tienen... un proceso, ya he hecho un Vale. recorrido normalmente. Ok. Pero bueno, sigue habiendo como ciertas inseguridades, porque igual se han criado con ese imaginario en el que igual nos hemos criado todos, ¿no? Imaginario social de, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? De la sexualidad estereotipada de las personas con diversidad funcional, y se han creído igual durante mucho tiempo que son cuerpos no deseantes, no deseados. Yeah. Y a veces, pues, romper con eso se te mueven muchas cosas. Y entonces creo que también muchas personas que me han dicho, oye, Mon, ven a hacer una asistencia sexual, esta parte al menos ya la han roto un poco. O la están rompiendo, están en el proceso. Porque también hay muchas dudas, hay muchas inseguridades, hay gente que a veces me contacta, pero luego llega el día y me llaman, no, yo no, es que aún creo que no estoy preparado, no estoy listo, igual más adelante te vuelvo a contactar, y se quedan ahí en ese paso. Pero bueno, porque igual están acabando como de, bueno, de conocerse, de conocer qué quieren, porque muchas veces, y sobre todo con algunas discapacidades a nivel físico, pero a nivel intelectual ya, ni te cuento, no les dejan la familia o la estructura, ¿no? A nivel, pues si están en una institución como una residencia, no toman ellos o ellas las propias decisiones. Siempre es un adulto externo quien decide. Entonces, empezar a tomar decisiones sobre tu vida en general, ya igual es un paso que están dando. No, obviamente, con esto no quiero generalizar y decir todas las personas con diversidad funcional, pero hay ciertas personas que sí. Y entonces ya dar ese pasito más allá y empezar también a romper según qué tabús o según qué historias con la propia sexualidad, porque en el fondo todos vamos con cargaditos de mochilas. Unos más, unos menos, pero en el fondo todo el mundo tiene cargadita la mochila de inseguridades, ya sea a nivel de complejos corporales o de inseguridades en el encuentro erótico con otra persona, ¿no? Le voy a gustar, voy a ser capaz de llegar a esto, a aquello, otro. Entonces, también. O sea, estamos hablando de que al final en la asistencia sexual no solamente el foco está en ese encuentro, ¿no? Sino que entendemos que hay un proceso comunicativo previo que también tiene como un peso muy importante y que es, bueno, como una parte sustancial de todo esto, ¿no? Sí, de hecho, cuando se ponen en contacto conmigo, que en general suele ser vía mail, yo antes de ese encuentro específico y demás, siempre les digo, vamos a hacer un café, vamos a una cafetería, vamos a dar un paseíto y demás, si es viable, si no, pues igual ya quedo como en la casa, o si se hace en el hotel, pues en el hotel, pero sí que intento buscar como ese espacio previo que sea como igual más neutral para simplemente pues vernos las caras, poder hablar, poder, bueno, pues también aprovechar en ese momento para que me explique, ¿no? Cuál es su tipo de movilidad, si hay alguna zona que igual le duele y que prefiere que no toque, o cómo es su sensibilidad, si siente por todo el cuerpo, si hay algunas zonas que igual no. Entonces aprovechamos también un poco este ratito para conocernos, para relajar tensiones y para contarnos. Porque ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo asistencia sexual? Pues unos 3 años y pico ya, creo que casi 4, O sea, más o menos. ¿y cómo llegaste a esto, ¿no? A decidir hacerlo? Porque no me imagino que también, o igual que dentro de otros marcos de trabajo sexual, a veces hay muchas cosas. Hay un proceso, ¿no? Fue curioso porque en la carrera de pedagogía, en una de las asignaturas, en general no hablábamos de discapacidad, se hablaba muy poco y mucho menos como de la sexualidad de las personas con discapacidad. Pero sí que hubo una asignatura en la que lo mencionaron, ¿no? El concepto de asistencia sexual. Lo mencionaron así como muy de pasada, pero yo me quedé con el concepto, me quedé con curiosidad, entonces recuerdo que llegué a casa, me puse a investigar así un poquillo, llegué al documental de Yes We Fuck, estuve leyendo también algún artículo de Antonio Centeno o de Andrea García o de Soledad Arnau. Entonces fueron como esas primeras voces que bueno, que no sé, que me pareció muy interesante. Sí que me faltaron voces en primera persona de alguna persona que hiciera asistencia sexual para conocer un poco la praxis, en plan, yo, claro, me lo estaba planteando o quería que conocer, pero igual lo vi un poco todo lo que encontraba desde un punto muy académico, muy formal. Okay. Igual me apetecía buscar algo más guarro, como más de una persona, ¿no? Que se dedicara a ello y que me explicara un poco ese día a día, esa vivencia y qué se tenía que hacer. Okay. Entonces, bueno, me generó curiosidad, pero en ese momento dije, ay no sé si estoy preparada como para poner mi anuncio en una plataforma, en una página web, tener que poner mi foto. Dudé y dije, bueno, igual lo dejo para más adelante.
Y efectivamente, al año siguiente, no sé, también volvió a sonar por ahí el concepto, me volví a reenganchar con la idea y ya fui a la página web y dije, bueno, yo creo que vamos a probar, si total nadie me va a llamar. Pero yo pensé así, dije, ya está, o sea, yo lo pongo, pero igual se queda aquí y ya. Y no, y realmente pues me creó un correo electrónico específico para estos acompañamientos y me empezó a escribir gente. Se empezaron a contactar conmigo. Entonces fue como, wow, que esto ya va en serio, que no se ha quedado aquí como en una anécdota. Pero no sé, me eché para adelante y dije, vamos a probar. No sé, tenía ganas de... Siempre he sido una persona muy curiosa. Entonces esa curiosidad de solo haberlo leído de forma teórica, yo decía, yo es que tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo y después pues también formarme una idea de todo esto, porque en ese momento también yo me llegaba a plantear, pero yo estoy a favor o estoy en contra del trabajo sexual. Yo decía, ¿esto que estoy haciendo es trabajo sexual o es como una fisio que en vez de hacerte un masaje en una rodilla te hace un masaje en unos órganos genitales? Claro, para mí era un poco ese punto. Y bueno, pues no sé, de empezar a dedicarme a ello hizo que me replanteara muchas cosas sobre mi pensamiento político, mis ideas en torno pues eso, al trabajo sexual, en torno también a la propia vivencia de la sexualidad de las personas con algún tipo de discapacidad, porque igual estaba en contacto, porque yo formaba en ese momento a un grupo de adolescentes, jóvenes adultos con discapacidad intelectual y salían muchos temas de sexualidad porque eran hormona pura, pero lo había visto desde esa parte igual más teórica y con chavalines. Y en la asistencia sexual en general, ahora ya te explico un poco desde el recorrido que he tenido, normalmente el tipo de persona que se ha puesto en contacto conmigo siempre han sido personas igual más mayores. Ok, tipo, tienes ahí como un rango de edad. A ver, yo te podría decir que en general de unos 30 a unos 60 y largos. Ok. Pero igual al principio, y las personas jóvenes igual un poco más en minoría, pero al principio sobre todo personas entre 50 y 60 y pico. Anda. O 40 y largos. Claro, creo que hay un punto para las personas que no lo hemos hecho, ¿no? Contraintuitivo, porque siempre piensas como que tendemos... Gente joven, claro, igual, ¿no? a abrir la mirada. Sí, como asociar esto de manera muy rápida. Entonces, o sea, sería más a partir de los... habías dicho rango 40, Sí, 50... entre los 30 y 60, porque sí que es verdad que al principio igual, bueno, pues me puse en contacto, o se pusieron en contacto conmigo personas igual un poco más mayores, pero en la actualidad te digo que está un poco más igualado. Vale, o sea, ya con el tiempo digamos Sí. que esto se ha ido... Sí, el sesgo ha ido aumentando. Cogiendo ya otra forma. Sí, vale. pero sí que es verdad que la mayoría son hombres, cis, blancos, heterosexuales. O sea que eso también pues da que decir, ¿no? Es algo también un poquito más... Sí, total. O sea, claro, cuando en cierto momento te escuchaba decir esto, me sentía completamente como identificada porque al final, y obviamente salvando las distancias, pero quien viene a mis sesiones, pues es el mismo perfil, ¿no? Ahí nos preguntamos, ¿no? Como que siempre es la pregunta, ¿qué pasa con las mujeres, ¿no? Como, sí. O personas no binarias, etcétera, pero el por qué, ¿no? O sea, y creo que es absolutamente compleja esta respuesta. Es complicada, pero yo creo que si ya de por sí es complicada planteándonos simplemente con mujeres o personas disidentes, si encima le añadimos el factor de la diversidad funcional, creo que ahí también hay otro eje que parte y que atraviesa de una manera mucho más radical. Yo, por ejemplo, con Patricia Carmona, que Patri es una compañera y también es activista, mujer con diversidad funcional y una artistaza, ella tenía un proyecto que era, ahora no sé si lo voy a decir bien, pero al meu propi cos, al meu camp de plaer o algo así, que sería traducido al castellano mi propio cuerpo, mi propio campo de placer. No sé si lo estoy diciendo exactamente, pero me pareció muy interesante porque abordaba la sexualidad o la educación sexual en diferentes talleres y por mi recorrido sí que es verdad que ahora cada vez un poco menos, pero siempre que asistía a alguna formación o algún taller acompañando a personas con diversidad funcional de educación sexual, siempre era desde una mirada de prevención de daños. O sea, prevención de embarazos no deseados, prevención de ETS, prevención de abuso sexual, que me parece súper necesario,
pero desde una mirada de tenle miedo a todo lo que tenga que ver con el sexo. Claro, y dónde está el placer y dónde está el juego y la Exacto, diversión y de lo que va esto, totalmente. ¿no? Ya. Entonces, en el proyecto que hacía Patri, yo creo que cambiaban un poco esa mirada y de hecho hicimos un taller juntas sobre asistencia sexual y un poco acceder a la autoerótica y demás y pusimos esto, ¿no? O sea, en el centro el placer, el cuerpo y fue muy interesante. Y no sé a qué te contaba todo esto. Sobre la mujer y la discapacidad dentro de la asistencia. Y justamente hicimos este taller en el que solo era para identidades de mujer cis trans o otras disidencias, pero en el que no iban a participar hombres cis heterosexuales y demás. Y esto abrió mucho. De hecho, vinieron muchas personas, tanto personas que quisieran hacer con el rol de asistente y jugar, como personas con diversidad funcional, la mayoría pues mujeres y personas no binarias también vinieron. Y claro, o sea, fue como, ¿dónde estabais? Claro, ¿dónde estabais todo este tiempo? Claro, y ahora de pronto iban apareciendo y bueno, pues es crear un espacio seguro. Y sobre todo con Patri en la previa de hablar de por qué no hay mujeres, otras disidencias, ¿no? Que no sea el hombre cis hetero, demandando, ¿no? Estos acompañamientos y así como hablando un poco con el café, llegamos un poco a la conclusión de que para muchas mujeres con diversidad funcional uno de los factores que podría ser es que aún hay muchos tabús en torno a la masturbación, el acceso al cuerpo. Esto por un lado, y que sobre todo también hay una cuestión ya no del sesgo de cuestión de género, sino de clase social. Y que esto vale un dinero y que esto sigue siendo trabajo sexual y que una mujer pague a otra mujer por trabajo sexual. Claro, porque históricamente hemos sido ese objeto de deseo y las que hemos ejercido. El hombre quien ha consumido ese cuerpo. Sí. Cambiar un poco ese rol y que una mujer pague a otra, por ejemplo, para ese encuentro, hay muchas barreras y muchos clics que hacer aún. Totalmente. ¿Y qué es eso? Y que vale dinero. Y que, por ejemplo, muchas mujeres con diversidad funcional viven en casa de la familia o viven en una residencia. Y, por ejemplo, entonces, claro. Ya. Sí, no, claro, poner sobre la mesa la cuestión de clase, o sea, la dimensión económica es... Claro, tengo independencia económica para costearme, pues igual un hotel, porque si vivo con la familia, igual no me apetece compartir esa intimidad. Págate el hotel, págate un taxi adaptado, si por ejemplo es una persona que va en silla de ruedas, paga el acompañamiento de la otra persona. Claro, son una serie de gastos que si igual quieres acceder a tu cuerpo, yo qué sé, una vez a la semana, como tirando muy a lo sumo, me voy a masturbar una vez a la semana, o voy a follar con mi pareja una vez a la semana. Claro, ya tienes que pagar. Y pagar, pues tampoco considero que sea como un precio súper elevado, porque yo al menos lo que cobro suele ser entre 50 y 60 euros la hora, comparando con otros marcos del trabajo sexual. Está muy bien de precio comparándolo con los barcos, efectivamente. Por eso. Sí. Pero aún así para muchas personas, pues eso, pues igual se lo puede permitir 1 o 2 veces al mes. Claro. Sí, claro, o sea, efectivamente es cierto que a veces no tenemos en cuenta todo lo que hay que sumarle a nivel económico de pues, otras necesidades que puedes tener y que en cambio, pues a lo mejor otra persona puede ir en metro sin problema, ¿no? Se puede desplazar en transporte público. Check, ya lo tiene asumido, claro, pero... Efectivamente. Sí. Y suele ser el rango de precios aproximado, entendemos que cada trabajadora pone sus propios precios. Sí, yo cuando hice ese anuncio que lo puse en la página web de asistenciasexual.org, cuando hice el primer anuncio me fijé un poquito en el resto de perfiles, porque como están públicos, pues me fijé un poquito en la descripción que habían puesto, en el tipo de precio, en el tipo de imagen, porque claro, yo no tenía ni idea, dije, y como yo tenía con la pretensión de no me van a llamar, pues claro, fue como, bueno. Entonces, sí, me fijé un poco en el resto y la mayoría estaban entre 40, 50, 60. Entonces sí que es verdad que desde el principio puse 50 y hace poco lo he cambiado a 60. Pero vaya, que más o menos está ahí, entre 40 y 60 alrededor. Genial. Hay algunos temas como que quiero rescatar por el camino, pero como centrándonos en esa dimensión económica, desde tu perspectiva, ¿debería estar financiado por el Estado? Sí. Teniendo en cuenta la base que te he dicho de que para mí la asistencia sexual es un derecho sexual que hay que garantizar, pues sí, ¿por qué no? Es decir, no sé, lo intento comparar muchas veces con la asistencia personal.
la asistencia personal es una profesión que está reconocida y que es similar a la de la asistencia sexual, porque en el fondo el asistente personal lo que hace es acompañar a esa persona un poco en su cotidianidad, ¿no? Le acompaña a la alimentación, temas de higiene, temas de vestirte, temas de tal, pero en la única esfera que no interfiere es en la de la sexualidad. Entonces, se ha creado otra figura que justamente es para acompañar exclusivamente en el ámbito sexual. Porque imagínate que yo soy una persona que no tengo nada de movilidad en el cuerpo. No tengo derecho a masturbarme. Total. O mi pareja y yo, o las personas con las que nos hemos vinculado, no tenemos la movilidad necesaria para, oye, pues poder desvestirnos, poder tumbarnos a la cama, poder jugar entre nosotros. Pues es interesante que haya ese recurso. Entonces, pues yo creo que sí, que las políticas públicas deberían mojarse y deberían pues apostar un poquito por esta figura, que se reconociera, que se regularizara, que hubiera también una formación para profesionalizar a, pues, a estas personas que ejercemos de ello, porque yo sí que recuerdo que, ostras, cuando empecé todo el tema de la asistencia, yo al principio no tenía ni idea de cómo hacerla y sí que es verdad que me vino bien pues haber tenido unos conocimientos de pedagogía, de educación social, ¿no? de los estudios que yo había hecho en ese momento y también de trabajos que había ido ejerciendo en torno pues, a este colectivo. Y luego pues ya me he formado posteriormente en sexología. Yo no digo que todas las personas que se dediquen a la asistencia sexual necesiten una formación de base así, porque no considero que eso sea lo imprescindible, considero que hay una serie de habilidades que son las esenciales, pero sí tener una base y al menos haberse hecho como algunos replanteamientos en torno al trabajo sexual, en torno a el deseo, en torno a la discapacidad en general, porque si yo voy a hacer una asistencia sexual y lo veo desde las gafas de pobrecito. Ya mal empezamos, claro. Claro, entonces al menos que se haya replanteado algunos clics antes de cómo poder hacerlo. Eso también lo considero importante. Es, bueno, muy fuerte plantearlo así, ¿no? Como esa dicotomía de esa manera cuando decías, claro, es que tenemos la figura del asistente personal que hace todo esto menos la parte sexual, ¿no? La separación tan radical que hemos generado con la cuestión de la sexualidad a nivel social, ¿no? O sea, es como algo que está tan tabú, que es tan, Sí. ¿no? Como está metido tanto dentro de los dormitorios que de repente cuando Sí, totalmente. entiendo que la asistencia personal se deben estar dando situaciones pues muy intensas también para el íntimas asistente. también, porque igual, yo qué sé, si es una persona con pene, pues igual toca ese pene para limpiarlo. Claro. Pero tocar ese pene para hacer una masturbación, aquí entra la moral, la ética y bueno, pues una serie de cuestiones, ¿no? Que hacen que digan, no, esto está bien y esto no lo está. Y en ese proceso, volviendo un poquito para atrás, tú decías, ¿no? Como mi perspectiva sobre el trabajo sexual ha cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo, que yo creo que es algo que nos pasa a la mayoría, en el sentido de que empiezas a trabajar, a veces no tienes muy claro ni qué es lo que piensas, vienes como casi siempre de marcos abolicionistas Sí. y como procesos por ahí, ¿no? Cosas que se remueven. En tu caso, ¿cómo fue? Y estamos hablando de asistencia sexual como trabajo sexual, pero bueno, ¿cómo enmarcarías de manera un poco más detallada esto? Sí, o sea, contestándote primero a la primera parte en torno a mi evolución con el pensamiento y el marco del trabajo sexual, en un inicio sí que es verdad que yo no es que tuviera muy claro que fuera abolicionista, no tenía un discurso tan radical, simplemente era totalmente desconocimiento y era prefiero no hablar de este tema, lo típico que a lo mejor estás con colegas, sale el tema y cada uno opina. Yo era de las típicas que me callaba porque pensaba, es que no tengo ni idea. Y es que me encantaría igual hablar con otras compañeras trabajadoras sexuales, igual que me explicaran de primera mano y entonces yo ahí igual pues poder entender algo. Claro, y de entrada me parecía un tema que no me apetecía nada mojarme porque me faltaba como mucha información. Pero sí que igual tenía una tendencia a pensar, igual esto está mal o igual esto no debe ser del todo tal. Pero aún así creo que también tenía una mirada bastante abierta porque pues, empecé a dedicarme a la asistencia sexual, pero después también quise como abrirlo y me dediqué también a hacer otro tipo de prácticas. Entonces enseguida fue como, bueno, yo pongo el límite cuando hago una asistencia, pongo el límite cuando hago otro tipo de prácticas
y enseguida, no sé, enseguida también lo entendí de otra manera. También me puse igual a investigar un poquito más sobre el tema o ya me puse en contacto con, o ya tenía colegas, ¿no? Que también se dedicaran al trabajo sexual y que pudieran explicarme sus perspectivas o qué hacían, porque cada marco es eso, es distinto y se hacen unas prácticas más concretas, ¿no? Que en relación con la segunda pregunta, pues ya te enlazo. Y bueno, un poco esto, para mí el trabajo sexual es como este gran paraguas que te decía antes, y después pues se van recogiendo diferentes marcos y en unos pues estaría la prostitución, en otro estaría la asistencia, en otro pues el masaje erótico, en otro pues por ejemplo algunos acompañamientos que van sí que relacionados un poco con la asistencia sexual y que a veces se confunden, suelen ser o el marco del surrogate, que explico por ejemplo en el libro, que esto igual aquí en España no se conoce tanto pero en Estados Unidos sí, y es la figura del sustituto sexual. Es complejo entender esta figura, la verdad. Bueno, a mí no me ha resultado tan sencillo. O sea, Es que nace desde la terapia sexual, ¿sí? Nace desde la terapia de Master and Johnson y hay como una triangulación en el que hay, pues sí, aquí está el cliente barra paciente, en otro de los vértices estaría el profesional de la sexología, ¿no? El terapeuta, el sexólogo, sexóloga, y después en otra parte estaría esa persona que hace de sustituto sexual. Entonces, si por ejemplo viniera a la consulta una persona con pene que dijera, pues mira, tengo dificultades en la erección, con el terapeuta trabajaría de forma teórica cómo llegar a aliviar esas dificultades, digamos, y con el sustituto las practica, las pone en práctica. Entonces terapeuta y sustituto están como muy de la mano, explicándole como los avances, y eso dentro del marco súper terapéutico. y creo que lo que puede ser un poco confuso también es el nombre, ¿no? Porque de repente parece que hablando de un sustituto va a ser alguien como Sí. que va a entrar en o sea, como que te va a sustituir en cierto momento haciendo no sé qué cosa. Sí, no sé el nombre de dónde proviene, pero sí que es un poco extraño. Pero sobre todo empezó como a confundirse con la figura de la asistencia sexual porque hubo una peli que se llamaba Las Sesiones. Okay. Y entonces, bueno, pues la protagonista pues era una sustituta sexual y pues hacía sesiones según que iba trabajando según bueno, qué dificultades, ¿no? Tenía la persona. Y bueno, pero entra esto dentro de un marco terapéutico, rehabilitador, de alguna manera médico, y desde la asistencia sexual pues nos queremos alejar completamente de ese marco terapéutico y creemos que es algo como mucho más instrumental. Claro, ya nos ha dejado muy claro, Antonio, que ha estado muy bien, ¿no? Como efectivamente lo instrumental y que también eso nos permite poner al sujeto en el centro, que tome sus propias decisiones, ¿no? Como que deje de haber otra persona que te está diciendo otra vez ¿Qué tienes que hacer? qué tienes ¿De que qué manera? hacer, claro. Y entendemos que eso es esencial. Bien, entonces estaría dentro de este paraguas. No sé si esta pregunta está de más o es muy compleja de responder en algún sentido, pero ¿qué sientes que compartes con otras trabajadoras sexuales y como qué diferencias radicales sientes que hay? Te explico un poco las funciones y igual ahí podemos ver también qué similitudes o qué no. O sea, las funciones que realiza o que realizo yo cuando hago la asistencia sexual es un acompañamiento exclusivo a la masturbación. Es decir, yo no me desnudo, no hay una interacción con mi cuerpo, el foco de deseo no soy yo, sino que es la otra persona con ella misma, ¿no? E incluso mucha gente igual cierra los ojos y fantasea. Otras personas me dicen, ¿te importa si te miro? ¿Te puedo agarrar la mano? Porque igual sí que necesitan este contacto, por mucho que sea el acceso al propio cuerpo. En el fondo también estás compartiendo con otra persona. Claro, o sea, hay una No es intimidad. un robot que está ahí Claro. haciendo... Sí, Entonces, estás ahí, o sea, tu cuerpo está ahí, tú estás ahí con presencia, o sea... Sí. Vale. Digamos que, y bueno, también estaría como esta parte del proceso que habíamos mencionado antes, ¿no? Como toda esa comunicación previa, etcétera. Luego hay como un acompañamiento posterior en algún sentido, os escribís cuando acaba, esto no se suele hacer. Hay aftercare. En realidad esa es la pregunta, sí. Sí, o sea, igual que al inicio te he dicho que nos reunimos antes como para hacer ese cafecito, poder charlar y encontrarnos en otro ambiente, pues quizás más neutral para generar un poquito esa confianza y esa seguridad. Después normalmente también, es decir,
normalmente pues igual le acompaño a la estación del tren y mientras tanto caminamos y charlamos o bueno, o nos escribimos algún mensaje del estilo, espero que, o realmente ya no el mensaje, sino el después, nos quedamos un ratito charlando. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido? ¿Te has sentido cómoda? ¿Has estado a gusto? ¿Hay algo que igual te hubieses rechinado y tenías ganas de decirme pero no me has dicho? Porque a veces puede pasar que igual por inseguridades o por cosas me apetece con decir algo o preguntar algo, pero igual me lo callo por si, ¿no? Pues entonces aprovecho ahí como para poder hablar un poquito de esto y generar un poquito más de vínculo, porque realmente pues generas vínculo, porque es algo como muy íntimo, entonces... Y normalmente también son relaciones un poco periódicas, no es aquello que venga solo de forma espontánea, que también hay personas que lo hacen de forma espontánea y ya está, pero muchas otras te van llamando, entonces igual, no sé, pues no es lo mismo la persona que igual he estado en 3 acompañamientos que la que ya llevo 3 años igual acompañando. Es bello también, ¿no? Desde quizá tu perspectiva poder ver cómo alguien cada vez se va sintiendo más a gusto con esto, ¿no? Sí, hay muchas personas que igual ya entran de inicio con a hacer el acompañamiento y no tienen ningún tipo Okay. de barreras o de inseguridades y está súper trabajado y simplemente es que, oye, es que necesito realmente tus manos y fin, o sea, a mí no me hagas terapia de historias, claro. Y qué es eso, también me parece importante resaltar lo que la asistencia sexual no es para todas las personas con diversidad funcional, sino que habrán muchas de ellas que gocen de su sexualidad de forma súper plena y no necesiten de este recurso. Pero igual para aquellas otras que sí que necesitan o necesitar, o la palabra necesitar no lo sé, pero sí que requieran, ¿no? Este tipo de apoyo, pues que exista, que esté legalizado, que se conozca también, porque incluso dentro del círculo de muchas personas con diversidad funcional a veces no se acaba de conocer. Porque digamos, esto lo puedes encontrar si lo buscas en internet, nadie te informa de que esto existe. Sí que es verdad que cada vez más, por ejemplo, hace no mucho me contactaron desde servicios sociales que una educadora social pues había propuesto este tipo de acompañamiento a su usuario. Y muchas veces también, bueno, muchas no, pero van apareciendo, sí, que algunas profesionales que trabajan en instituciones residenciales se ponen también en contacto conmigo para que vaya a hacer asistencia. Sí que es verdad que la mayoría es como fuera de la resi, aquí no se hacen estas cosas, o sea, estamos abriendo el pensamiento, pero no tanto, no corras. Pero sí que, bueno, que al menos están entrando profesionales con una mirada igual más abierta de la sexualidad y si viene un usuario, una usuaria haciendo unas demandas en torno al acceso al propio cuerpo, que igual no le dicen como igual antes hacían, ¿no? De esto no es para ti o qué dices proponiendo qué o le dan largas, ¿no? O se les invisibiliza, no se les escucha. Ahora empiezan a hacerlo. Empiezan a escucharles, empiezan a atender esas demandas que hacen y pues igual he ido a 3 o 4 residencias. O sea que, bueno, no está nada mal. Está habiendo cambios, ¿no? Se notan los cambios. Espero que el año que viene, si nos encontremos en otra lado de esto, te diga, han aumentado esas llamadas, pero de momento, pero bueno, ya me parece como un avance positivo que profesionales de un entorno residencial, pues oye, tengan en cuenta ese tipo de figura. Me gustaría hablar también de una parte legal importante del trabajo. ¿Cuál es el marco legal para la asistencia sexual? No hay marco legal. No hay marco legal porque en el fondo es trabajo sexual y el trabajo sexual está como está en estos momentos, es como peligroso. Entonces, pues está en un limbo ahí de legalidad, yo creo, donde pues eso no es que esté penado ni voy a ir presa, pero tampoco puedo darme de alta en la seguridad social y decir, oye, que me quiero dar de alta con tal categoría, ¿no? Laboral. Entonces hay una legalidad ahí. Sí que es verdad que recuerdo que hace un tiempo, igual al principio, una persona me dijo, pero esto me hace factura. Y pensé, bueno, escúchame, vamos a hablar otra vez. Te cuento. Claro, entonces, a mí me sorprendió un montón, pero bueno, me hizo gracia y ya está, lo volvimos a hablar y listo. Pero sí que es verdad que, bueno, que está un poco ahí, por eso decía antes lo de que para mí me parece importante visibilizar la figura, que se conozca, porque muchas veces hay mucho desconocimiento y se sabe a medias, ¿sí? Y que es eso que los poderes públicos realmente, las instituciones políticas se impliquen.
en dar pues, alguna alternativa e incluso eso, pues legalizarlo, la asistencia sexual como el resto de trabajos sexuales, pero sí que es verdad que yo creo que algunos marcos igual cuestan más. Y antes que me has dicho con qué notaba yo, que me ha venido ahora, así como en relación, yo creo que con el masaje erótico. Vale, o sea, eso es lo que encuentras que estaría más cercano entre el Sí, trabajo mucho sexual. más. Vale. Mucho más. Por el acceso al cuerpo, sí que es verdad que en el masaje erótico a veces igual hay interacción con la otra persona, pero tampoco mucho. Entonces, o sea, no hay prácticas como en otras, en otros marcos, ¿no? de pues, sexo oral o penetración o juegos de fetichismos. No, entonces creo que sería como el marco más parecido. Lo digo porque yo también he hecho masaje erótico y creo que ahí sí que encontraría igual un poquito más de conexión. Están más de la mano. Sí, claro, sí. O sea, pensando no como en la praxis, en esta idea de el acceso al propio cuerpo, claro, a lo mejor tú quieres explorar desde un marco, pues por ejemplo, no genital, o sea, entiendo que la variedad o el rango de, digamos, bueno, prácticas, es que siempre prácticas a veces parece que se queda corto, ¿no? Pero de cosas que se pueden realizar puede ser muy amplio, entiendo, no sé si es lo frecuente. Sí, de hecho yo cada asistencia sexual normalmente lo hablo previamente y no suele haber problema. Para no centrarme exclusivamente en masturbación genital, suelo empezar con masaje erótico para recorrer otras partes del cuerpo, para buscar y explorar otras zonas erógenas y mucha gente me lo ha agradecido mucho porque ha sido como, oh Dios mío, me encanta cuando pasas las uñas por la espalda y el culo e incluso asistencias sexuales en que media hora se ha convertido en esto. Y otra media hora igual de masturbación o de otro tipo de práctica, pero exclusivamente en esto. Entonces yo creo que a mucha gente también le ha servido justamente para esto, para conocer otras partes del cuerpo y no ir directamente a los genitales. Y igual es de jugar también con algunas texturas, o porque sí, sobre todo personas que igual tienen algún tipo de lesión medular que no sienten nada de cintura para abajo, ahí los genitales tampoco involucran mucho. Claro. Entonces es jugar con toda la sensibilidad de otro tipo de zonas y investigar mucho y tener mucha creatividad y mucho juego, ¿no? Como para, sí, para irlas investigando. Luego en esta segunda parte nos vas a como enseñar el aceite que usas. Sí. Y bueno, no sé si tú llevas como algunos archiperres más, tipo tus... o llevas solo los aceites. Normalmente los aceites y ya. Y a no ser que es eso, pues que la persona me diga, jo, pues es que me apetece que accedamos a mi cuerpo y aparte de la caricia y demás, quiero que uses plumas o quiero que uses pues algún tipo de garritas o algo como para notar diferentes sensaciones en la piel. Pues a veces sí que cojo y traigo algunas cositas. Pero si no, con el aceite... tenemos para cositas. Sí. A no ser que la persona quiera investigar a nivel anal y entonces pues ahí traigamos algún juguetito. Okay. O pues lo haga una persona con vulva y entonces pues traigamos a veces algún vibrador o algún dildo o así. Claro, porque entendemos que es, o sea, digamos, la figura del asistente sexual puede hacer como sugerencias, ¿no? Sí, o directamente hay algunas personas que te lo demandan. No sabes la cantidad a veces de hombres cis heterosexuales que quieren explorar con su ano. Y igual aprovechan la asistencia sexual para explorar ahí, porque igual muchas personas tienen pareja y está súper consensuado con la asistencia sexual porque no es incompatible. Yo tengo mi pareja con él y practico, ¿no? Y hago X encuentros eróticos. Yo quiero acceder a mi cuerpo yo solo. Entonces, hay muchas de estas personas que igual pues, no les apetece explorar igual esa parte, les da vergüenza o bueno, muchas inseguridades que tienen los hombres cis heterosexuales con su ano y entonces en la asistencia sexual me dicen, ostras, pues me gustaría probar con esto, pero me da un poco de apuro, pero tal. Entonces, bueno, pues eso, explorar con muchas otras zonas. Y aquí también, pues esa es una de ellas. Entonces, a veces sí que interfieren algún otro juguetito, pero sí que en general aceite es suficiente. Maravilloso también saber esto y poder entender que efectivamente creo que parece que nuestra imagen va muy directa a lo genital siempre, ¿no? Entonces romper un poco también con esa idea. Y así por ir cerrando como últimas preguntas, nos gustaría saber
primero, ¿qué pedirías tú para la asistencia sexual? Y en segundo lugar, ¿hacia dónde te gustaría ir a ti personalmente? La verdad es que, retomando un poco lo que he comentado antes de que se implicaran los poderes públicos, políticos, estaría genial y que de alguna manera asumieran un poquito esa responsabilidad y se involucraran. Que la formación que estoy dando de diversidades y asistencia sexual pues continuara y que pues eso, si en algún momento incluso se pudiera regularizar la figura, que se pudiera también regularizar la formación y para ofrecerla esto como de base. Y igual más como mon asistente sexual, la verdad es que a mí me interesaría continuar, no es algo que me haya pensado en tal fecha o con tanta edad me daré de baja. Ha sido como, mira, mientras me sienta cómoda y me apetezca, lo voy a seguir haciendo. Y sí que también me gustaría como lanzar esa monedita al aire de que las mujeres o otras identidades que quisieran explorar un poco con esta figura y dejarse llevar un poquito como por este acompañamiento, bueno, empezarán a cuestionarse cositas y dirán el paso. Y dirán el paso aunque sea como para preguntar, ¿sí? No hace falta que vayamos a hacer un acompañamiento, pero que todas esas dudas, preguntas, cositas que les surjan, que puedan solventarlas y luego decidir si realmente les conviene, les apetece o no. Básicamente que mujeres realmente pudieran también involucrarse y sentirse cómodas demandando este acompañamiento. Ok, Sí. como... Y entender desde aquí, ¿no? Como el explicitar que son espacios seguros, Exacto. lo más seguros posible, ¿no? Entendemos y bueno, es que esos miedos están, pero qué bien que también se deje como esta puertecita abierta. Y justamente eso, también si se regulariza y hay una formación también de base que acredita ciertas habilidades, ciertos conocimientos, también es mucho más fácil crear esos espacios seguros. Porque en el fondo, pues por lo que hay ahora es una página web, ¿no? Donde hay servicios de personas que se autogestionan y que en general pues, hay ciertos filtros, ¿no? Como para validar, pero bueno, pues se regularizará igual también, habría más conocimiento sobre la figura y la gente tendría más información. O sea, esto es un poco vuestra apuesta, ¿no? Que en la formación también hay una seguridad tanto para la asistencia sexual tampoco como... quiero que se crea que haya mucha titulitis, y no nos hace falta un título más. Sí, o sea, que no va como por ahí, pero por ejemplo la formación que ofrecemos son 23 horas, creo. O sea, es algo muy sencillito, muy básico, pero que igual te da ese momento como para abrir esas ventanitas que igual no las has abierto previamente y que te ayudan muchísimo más a realizar luego ese trabajo, porque en el fondo no es súper complicado. Lo complicado es igual empezar a deconstruir ciertas cosas o ciertos patrones que tenemos ya, bueno, pues muy asentados, ¿no? Entonces eso es a veces un poco lo complicado. Después es escuchar a la persona, que te vaya indicando que eres el que más sabe de su propio cuerpo. Entonces bueno, es importante, creo, la formación desde ese punto. No por generar un título más, sino por tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades bueno, y un discurso. Y un discurso también para poder hacer estas prácticas. Pues fantástico, cerramos con esto. Que la gente vaya a ver, ¿no? Esta formación, a quien le interese. Entendemos que tienes la info también en tus redes, ¿no? Sí, exacto. Están en mis redes sociales, en la bio hay un Linktree y ahí está toda la información. Vale, genial. Y vamos a hacer una segunda parte de esta entrevista donde vamos a hablar del libro de Mon, que es, pues la verdad, una auténtica maravilla. Tenemos quizá demasiadas cosas señaladas y no podremos tratar todo, pero con ganas también de escuchar cuáles son las partes que tú señalarías de esto, ¿no? Que siempre está la parte de la persona que lee, pero la persona que lo ha escrito, pues imagínate, a lo mejor hay como... Sí, seguramente. Así que os vemos por ahí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ya sabéis que nos podéis dejar por los comentarios las cositas que os han gustado y también, no sé, quizá preguntas si os surgen para Mon. Y nada, muchísimas gracias. A ti por invitarme y por estar aquí. Besitos.